¿Qué mayor bien podría haber en crear un medio de comunicación que pueda incitar desde la mente crística a cada aspecto de la filiación, de tal manera que se incite a esa mente a buscar maneras de sanar sus ilusiones y por consiguiente regresar a casa, al reconocimiento de lo que nunca ha cambiado? ¿Qué podría ser más santo que emplear cada momento de la relación para el reconocimiento de que sólo los hijos de Dios pueden relacionarse de verdad los unos con los otros y que el propósito de su relación es sanar la ilusión para que lo santo pueda ser extendido? ¿Y qué podría ser más bello que unirnos en este momento para reconocer que lo realmente bello es el reconocimiento de que yo y mi Padre somos uno? Por lo tanto, la extensión de lo bueno, lo santo y lo bello necesita convertirse en nuestro único propósito, pues sólo cuando la mente se emplea únicamente para ese propósito puede haber un perfecto recuerdo del reino. Has deseado el reino, porque el peso de tus ilusiones se ha vuelto demasiado doloroso. Los juegos que has querido jugar en el sueño de separación ya no te satisfacen, no te seducen, ya no son gratificantes para tu imaginación. Y por debajo de todos los sueños has oído la llamada de aquel que te envió y te pide: Hijo, regresa, todavía estoy contigo. Vamos a crear juntos lo bueno, lo santo y lo bello. La única diferencia que todavía parece quedar entre nosotros y tú es que todos los que estamos implicados en esta obra, desde eso que podrías percibir como el otro lado, somos meramente seres, aspectos de la mente, como tú mismo, que dentro de la ilusión del tiempo, dentro de la representación del tiempo, parecen haber escogido antes que tú sanar toda ilusión y regresar a casa. Por lo tanto, los llamamos a través del muy fino velo de ilusiones que todavía parece mantenerlos donde están, aparentemente separados de nosotros. Esa ilusión, por cierto, no es el cuerpo físico, ni es la dimensión física, ya que en realidad la dimensión física no existe. Lo que existe es el pensamiento brotando de la mente, creando o representando aquello que ha sido albergado dentro de la mente. Así es que el propio cuerpo físico se convierte tan solo en un símbolo de lo que la mente ha decidido creer. Con toda seguridad estoy separado de Dios. Esa es la representación que deseo. Así que miraré un cuerpo físico, me identificaré con él y por tanto va a parecer que observo desde dentro de un cuerpo y que veo una gran distancia entre yo mismo y los demás. Y si hay una gran distancia entre yo y otros cuerpos o formas, entonces es seguro que hay un abismo insondable entre yo mismo y Dios. Pero cuando la percepción ha sido limpiada, cuando ha sido purificada, el cuerpo en sí mismo se vuelve transparente a la conciencia, al testimonio atento de la mente, y ya no ve aquello con lo que está identificada. Solo ve los fenómenos de la energía mental que se representan transitoriamente en el campo del espacio y del tiempo. El cuerpo en sí mismo ya no se vuelve una barrera u obstáculo a superar. El cuerpo en sí mismo ya no es considerado ni percibido como algo que puede hacer traer el amor hacia él, o que puede alargar la mano y atraer o obtener para sí mismo lo que en el mundo haya sido percibido como valioso. El cuerpo se convierte más bien en una sola cosa, en una oportunidad transitoria para extender lo bueno, lo santo y lo bello. En otras palabras, incluso el cuerpo en sí
puede no tener ningún propósito salvo aquel que el Confortador, el Espíritu Santo, la mente correcta en tu interior le dé. Por lo tanto, si quieres conocer un cuerpo en paz, un cuerpo cuya única función sea la de servir como mecanismo de comunicación del amor de Dios, deja de percibirlo como propio y renuncia al aparente derecho a tomar decisiones por ti mismo, por tu cuenta, con respecto al cuerpo. Te hemos sugerido antes que dejes de usar el término mío, mí, siempre que te refieras al cuerpo. Refiérete a él simplemente como el cuerpo, como un carpintero que tomaría una herramienta y dijera el martillo, la sierra, o un pintor que dijera el pincel. Pues el carpintero sabio no se identifica con el martillo ni con la sierra, y el pintor sabio no se siente abandonado cuando el pincel descansa en la bandeja. La sabiduría pues contempla la forma como un simple mecanismo transitorio de comunicación. El deleite está en extender lo bueno, lo santo y lo bello. Puede parecer que las ilusiones cobran muchas formas, pero todas tienen una sola fuente, la decisión de percibirse uno mismo como separado de Dios. La mejor manera de hacer eso es convencerte a ti mismo de que, como estás separado de Dios, debe haber muchas cosas sobre ti y sobre tu vida que están fuera de alineamiento con la voluntad de Dios. Por lo tanto, manifestarás muchas variaciones que parecen expresar esa inestabilidad que es el efecto de esa sola creencia, de esa única percepción. Estoy separado de Dios, he logrado lo imposible, déjalo estar. Así pues, las ilusiones, aunque su forma pueda parecer muy variada, son en realidad una sola. Y la sanación se da cuando, en la profundidad de la mente, se toma la decisión de entregarse, rendirse, de renunciar a la loca idea de que uno mismo podría existir de alguna manera aparte de la mente de Dios. La rendición significa sentarse en la posición de servidor, de canal, a través del cual puede ser expresada la mente de Dios, el amor de Dios. La mente que existe en perfecta entrega no ve absolutamente ningún propósito que no sea este, en ningún momento de la experiencia. La mente en perfecta rendición contempla un mundo que ha sido sanado de su propia percepción errónea de que el mundo tenía poder sobre ella. Entiende que en ningún momento ha experimentado otra cosa que no sea su propia representación. Por eso todo evento es neutro. Es la mente la que interpreta un evento, la que extrae una conclusión y la que entonces basa el comportamiento en ello. La mente que es sanada y que descansa en la rendición contempla un mundo inocente que ha sido tocado por su bendición de perdón. Y ese perdón es simplemente un paso en el que esa mente reconoce que el mundo que había pensado que estaba allí no era nada más que su propia creación mental, y ríe y ve que ese mundo no tiene ningún poder, que todo evento que haya surgido, toda interpretación de los eventos, ha sido generada desde el interior del reino de la mente, desde el único lugar que se os da para que asuman la responsabilidad por él, en tanto que tu dominio. La mente que ha sido sanada de la ilusión ha sido sanada de todas las ilusiones. Y aunque parezca que el tiempo y el espacio continúan durando, aquella última representación de una diminuta y loca idea, llamada el cuerpo físico, puede ser entregada por cualquier otra cosa, puede ser transformada en un sencillo mecanismo de comunicación, que ya no comunica separación y juicio, sino más bien perdón, se convierte en nada y es tomado y es usado solo de manera que puede hablar, gesticular, moverse, actuar y hacer algo que toque el mundo con la bendición de lo bueno, lo santo y lo bello.
Como esto es simplemente la verdad, eso significa que donde percibas una justificación para cualquier cosa que no sea paz, será porque has decidido, en la parte más profunda de la mente, conservar esta raíz o núcleo de percepción errónea. Es decir, que todavía te intentas percibir como alguien que ha logrado lo imposible, haberte separado de la mente de Dios. La mente, que se ha rendido, contempla todas las cosas y dice calmadamente en su interior: solo ha habido Dios, y yo soy el creador de aquel, y la fuente de mi ser, la fuente de mi realidad, descansa en rendición en aquel y solo en aquel. La mente que se ha rendido camina, no obstante, por el mundo en tanto que dure el cuerpo, y a menudo pasa completamente desapercibida por los que hay en torno a ella, pues los demás ven un cuerpo y por tanto asumen que hay un individuo, un ego, un ser separado dentro de él en tanto que ese cuerpo. Así es que podrías decir que el cuerpo camina como una carcasa vacía y meramente espera a ser animado desde dentro por el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios no le anima así, ni le pide moverse y emprender acciones, entonces simplemente descansa y no hace nada. Es por eso que el estado final del despertar es incomprensible en las lenguas de tu mundo, ya que tus lenguas se basan en el pensamiento de separación mismo. Es por eso que cuando hablamos de paz, hablamos de esa paz que está más allá de toda comprensión. Pues las paces que podríamos conocer según los idiomas de tu mundo son paces condicionadas, del tipo de paz que creas cuando dos naciones en guerra se sientan con traje y corbata y se olvidan del recuento de los cuerpos y de las ciudades destruidas y firman algún documento. Entonces ponen buena cara y sonríen para la foto y luego asumen y enseñan a todo el mundo a asumir que ahora hay paz. Entonces cada cual vuelve a lo suyo y continúa el secreto, construyendo armas de defensa contra ese ataque que seguro que vendrá de parte de aquel que aún es percibido como enemigo. La paz no puede ser sujeto de regateos ni de tratos. No es el resultado del compromiso de la transigencia. La paz solo llega cuando toda mente entrega incondicionalmente el sueño del soñador, de modo que solo hay Dios y la creación de Dios. Y hemos compartido que esa creación es una sola, la mente de Cristo, y que la mente no está en un cuerpo, no es una forma particular, y ciertamente no pertenece a ninguna entidad personal. No es que yo fuera el Cristo y ustedes no. Como ustedes, yo fui una modificación transitoria de la energía eterna, una representación de un pensamiento mental, albergado en la mente, que aprendió a entregar la percepción errónea del soñador y se convirtió en algo que estaba animado desde dentro solo por la mente crística. Solo esa mente estaba presente y no obstante, no podía ser tocada a través del cuerpo. Por eso mi crucifixión no tuvo ningún efecto sobre mí, meramente aceleró el proceso por el cual el cuerpo se esfumó en tanto que idea. Recuerda la verdad, el mundo que contemplas es inocente. La causa del mundo no se encuentra en el mundo, sino solo en los pensamientos albergados dentro de la mente. ¿Y qué querrá el Padre, salvo que sea feliz? Regresando a la paz que sobrepasa para siempre toda comprensión. ¿Qué podría querer el Padre para ti, sino que despiertes del sueño de que hay algo en el mundo que pueda añadirte valor? Que hay alguien, alguna profesión, alguna localidad, algo a tener, que realmente pueda añadir sustancia a tu propio ser. Y mejor que esto,
liberarte de la percepción de que la carencia o la ausencia de alguien o de algo, de alguna profesión, de alguna localidad, de alguna forma, de algún tipo, podría quitarle valor a tu ser, a tu perfecto poder de unión con Dios. La paz proviene entonces de una decisión, y de una decisión que además es puesta en práctica en el tiempo, en la cual el mundo es liberado. ¿Y liberado de qué? De tu creencia en que, de alguna manera, Él debería ser para ti el canal mediante el cual obtienes buenos sentimientos, amor, paz, sabiduría, ideas, camaradería e incluso hermandad. El desapego no significa evitar, sino desidentificarse de una idea errónea. Todo sufrimiento proviene de esto, la identificación de la mente profunda o alma con las formas que en esta ilusión pasan por representaciones. La creencia en que la pérdida es posible y además que es posible obtener. El reconocimiento de lo que es cierto solo puede darse a través de la práctica de extender lo bueno, lo santo y lo bello. Cuando la mente alcanza el siguiente punto, entonces el final de la ilusión está muy, muy cerca. Cuando cualquier mente contempla sus creaciones que ha intentado convertir en suyas y encuentra que en todo ello hay carencia, echa en falta algo, la vida simplemente no está ahí. Cuando esa mente decide simplemente retirar el valor que ha colocado sobre el mundo y descansa en el sencillo deseo de estar con Dios, entonces el cielo no está más que a un paso. Y ese paso final lo da por ti tu Creador. El sueño de la separación está bajo tu responsabilidad. Cuando alcanzas ese punto de colapso, por así decirlo, de rendición, entras en la fase de restauración o salvación. Y eso está en manos de tu Creador. Cuando la restauración ha sido completada y la mente ya no busca marchar por los campos de la ilusión, sino que simplemente descansa, vacía, en unidad con Dios, entonces la creación puede comenzar de nuevo. Y la co-creación está tanto en tus manos como en las de tu Creador. La única diferencia es que tú ya no eres un ser separado, cual mosquito gritándole al universo, exigiendo que las cosas se hagan a tu manera, sino que más bien estás vacío. Eres la paradoja de las paradojas, pues estás repleto y solo mora Cristo. Y no obstante, no vives tú, sino solo aquel, e incluso el surgir y el pasar del cuerpo ya no te preocupa. Meramente te levantas por la mañana y simplemente dices: Padre, ¿cómo te gustaría que estuviera presente en este día? Y algo más inspira tus pasos y tus decisiones. Y ya no estás identificado con el fruto de tu acción. Ya no te preocupas más por lo que pueda parecer o por cómo se puede comparar con la acción de alguien más. Meramente moras donde estás, haciendo lo que estés haciendo, ofreciéndolo libre y gratuitamente, porque ya no estás apegado a ello. La paz es la esencia del mensaje que quisiéramos compartir con ustedes en esta hora, e insistimos, a modo de un momentáneo descanso, como un periodo transitorio de descanso de todo el trabajo que hemos estado haciendo. Cuando la mente se rinde, la resistencia desaparece hasta la mismísima extensión de la creación. Y esa mente ya no busca abandonar ninguna dimensión, pues ¿a dónde irá? Meramente se vuelve alguien dispuesta a representar lo que sea que le esté siendo extendido desde la mente de Dios, como una manera de estar implicada en la extensión del amor. Eso requiere, pues, aprender a usar la conciencia de una forma diferente, pero todo se basa en un retorno a la paz. Es por eso que, por encima de todas las cosas, tu responsabilidad es llegar a la rendición, la entrega.
permitir que la diminuta y loca idea de un yo separado sea enteramente disuelta en la mente, de modo que solo haya la mente de Cristo. Detente por un rato y observa. ¿Hay algo ahora en tu entorno actual que pudiera añadir algo a tu esencia? Si pudieras encontrar un modo de poseerlo o de digerirlo, ¿te haría más grande? Podría ser que ganaras unos kilos en el caso de que tuvieras un helado frente a ti. Vale, pero eso solo es para el cuerpo. De igual modo, a medida que miras tu entorno, imagina que se llevaran las cosas que tienes a tu alrededor. ¿Se llevarían algo de ti? Y si pudieras sentir la sencilla verdad de estas preguntas que estamos haciendo, entonces seguramente llegarás a sentir que justo por debajo de tu implicación en el mundo de la forma, la paz ya está disponible, porque el amor aguarda tu acogida. ¿Quiere el mundo de la forma impulsarte a hacer que te identifiques con él? Oh sí, claro, porque ese es el papel de la mismísima representación que una vez creaste. Quisiera poder crear un mundo que me atraiga, tanto que me distraiga de lo único que necesito hacer. Y cuando lo consiga, entonces pueda decir eso de que, oh bien, sí, podría estar despierto ahora, pero es que tengo todas estas otras cosas y están todas esas otras personas que necesitan mi atención más que Dios. Y así, si tan solo ellos pudieran largarse, podría conocer a Dios. Y si tan solo pudiera desaparecer en alguna cueva perdida de algún lado, o en una celda de un monasterio y apagar el mundo, entonces podría conocer a Dios. Este enfoque nunca funciona. El reconocimiento no depende de ningún estado específico del cuerpo de la mente inferior. No es necesario pasar interminables horas de meditación tratando de calmar la mente. Solo se necesita retirar el valor de lo que surge en el campo de la mente inferior, de modo que, de forma muy natural, lo que surja, lo que sea reconocido, es el valor perfecto que está albergando en tu unión primordial con Dios. Es por eso que el despertar, la salvación o la iluminación no es un cambio en absoluto, sino meramente un reconocimiento de lo que siempre ha sido, lo que siempre será eternamente. Ahora, en este momento, eres libre para elegir de nuevo. Ahora eres libre para rescindir tus juicios del mundo. Ahora, en este preciso instante de eternidad, puedes elegir reconocer que ya estás perfectamente despierto, eligiendo libremente qué representaciones vas a hacer brotar de la mente, eligiendo libremente si piensas por ti mismo o si piensas con Dios, si crees en tus representaciones o bien las contemplas como nubes pasajeras que pasan atravesando un cielo infinito que las nubes nunca han tocado ni han influido sobre él. Eres libre ahora para simplemente decir en tu interior: puedo elegir paz en vez de esto. Estoy rendido y solo importa la extensión de lo bueno, lo santo y lo bello. Por tanto, Padre, en este momento, ¿cuál es tu voluntad para mí? Vacío de yo, vacío de esfuerzos, vacío de la necesidad de tener la razón, de la necesidad de juzgar, de la necesidad de percibir alguna cosa de la manera concreta que sea, liberado del apego al fruto de tu acción y no obstante, permitiendo paradójicamente que la creatividad fluya a través de ti, confiando en que ya hay una mente más grande que sabe cómo servir mejor a la elevación de la totalidad de la afiliación de cada hermano y hermana, que no son sino aspectos de la mente y no de tu mente, pues tu mente es un aspecto de la mente, puntos de luz, aparentemente fragmentos hechos a partir de la única mente, la luz única. Liberado para ver justo allá donde estés, liberado para ver y entender que la separación nunca ocurrió y todo intento de mantenerla en su sitio ha sido como
batallar por el derecho de existencia de una quimera, como insistir en que la ilusión de un oasis que se ve en el desierto es verdaderamente real, y en vez de ir a la localización y descubrir lo que es real y lo que no, manteniéndote ahí regañando, con tus brazos cruzados sobre el pecho, discutiendo por el derecho a tener la razón, mientras la realidad se desliza por tus dedos, todo el tiempo estás al lado de un hermoso manantial que borbotea con la más pura de las aguas. Eres libre ahora para albergar una sola idea que es totalmente loca para el mundo. Estoy despierto ahora, mi sueño no ha ocurrido. Ninguna separación ha tenido lugar, no ha sido cubierta ninguna distancia. La gracia ya me ha restaurado y soy libre para percibir el mundo real. ¿Qué es el ego sino el manojo de sensaciones, percepciones y representaciones que son el mismísimo intento de hacer lo imposible, estar separado de Dios? ¿Estarías dispuesto a entregar ese valor, a rescindirlo, a reintroducirlo en tu corazón y tu alma y entonces ofrecérselo allí a tu Creador? Aquí pues está el punto de la conversión, el giro en el asiento del alma, que debe ser realizado por todo el mundo que en verdad quiera buscar a Dios, comprender que viven, pero no ellos mismos, sino aquel que extiende el poder y la vida que les trajo a la existencia. Y tienen una función que cumplir, es su función y la de nadie más, y no puede ser comparada, solo puede ser permitida. Por tanto, dedica a esto algo de tiempo, tanto como quieras. Y, por cierto, para aquellos que se sientan demasiado ocupados, permitan entonces que su tiempo sea empleado así, con esta cualidad de ocupación, y continúen así, tratando de convencerse de que el mundo es real. Y espera unos pocos días, quizás hasta que llegue el fin de semana, y entonces cuando el jefe te diga que ya tienes tus días libres, siéntate con la verdad. Pues a medida que esta verdad se asienta en el alma, todo lo que hemos estado haciendo antes de esto se volverá más fácil y tendrá mucho más sentido. Y eso abrirá un espacio para lo que viene. Pues cuando la mente realmente ha despertado de la ilusión, no queda nada más que ser un servidor de la expiación. Y la única pregunta que queda es: Padre, ¿cómo puedo servir en este día? Pregunta. Yeshua dice que nunca ha iluminado a nadie. No obstante, las tradiciones hinduistas y sufíes y un cierto número de gurús dicen que ellos han hecho la mayor parte del trabajo por una persona. Dicen que una vez que alguien se entrega a ellos, entonces mediante su propia conciencia de Dios, le pueden brindar unicidad a ese ser. Son tradiciones que dicen que para iluminarse uno debe mirar a los ojos de un verdadero gurú. Visto así parece que es todo más rápido y fácil. ¿Se trata de un estado de conciencia distinto? ¿Esta tradición era algo destinado a otra era? Respuesta. Cuando anduve por este mundo como un hombre, cuando entré en ese camino que me llevó finalmente a morar en mi Padre, en perfecta iluminación o paz, en perfecta trascendencia de la ilusión del hacedor y de lo hecho, yo también pasé por un proceso de aprender a manipular energías sutiles y por tanto creé la percepción de que yo tenía el poder de cambiar a otro. Esto lo percibimos como curación física. En esos documentos, que llegaron a ser conocidos como vuestras escrituras, la Sagrada Biblia, existen realmente historias de curaciones, pero no se hizo mucho seguimiento de ellas, y en los casos donde sí se hizo, fueron borrados de las escrituras. Porque ten por seguro que yo fui capaz de manipular energías sutiles del cuerpo, mente, para cambiar una representación. Pero a menudo, en cuestión de horas, días o semanas, o inmediatamente, o en un mes o dos, la vieja representación o patrón se mostraba de nuevo, excepto en unos pocos. ¿Y dónde estaba la diferencia?
La diferencia estaba en que en esos pocos casos mi interacción con ellos había sido reconocida por ellos como una representación de la verdad de su propio ser. Por tanto, si la corrección ocurrió, no fue por lo que yo estaba haciendo, sino porque ellos eligieron en ese momento reconocer y aceptar la verdad acerca de sí mismos. Ellos reivindicaban su completa responsabilidad por cambiar lo que estaban representando en su cuerpo. Aprendí una lección humilde a través de este proceso y me dirigí más profundamente hacia una comprensión de lo que el mundo es y de cómo trabaja la mente. Llegué a ver entonces que debido a que toda la mente está hecha a imagen de Dios y que por tanto todas las mentes están hechas a imagen de Dios, el libre albedrío no puede ser usurpado. Por lo tanto, incluso alguien como yo, que había estudiado mucho, que había entrenado duro con muchos maestros en energías sutiles, alguien como yo, que había alcanzado las profundidades de su propio ser, que había afrontado sus propias sombras y que se había entregado tan profundamente al amor de Dios, incluso yo, no tenía ningún poder sobre el libre albedrío de otra mente. Esto me condujo realmente hacia una mayor libertad, porque llegué a constatar que lo que estaba haciendo en mi vida fue diseñado solo para enseñarme. Llegué a ser perfecta y divinamente egoísta, queriendo a Dios plenamente para mí mismo, reconociendo que eso requería no ya que intentara hacer cosas para así poder conocer a Dios, sino que simplemente me rindiera en Dios. Y si algo era la voluntad de Dios, mi copa rebosaría. Cuando regresé de la India para comenzar mi ministerio, esa idea no era aún la mía. Mi idea era permanecer en un cierto valle en lo que llamáis Cachemira y simplemente morar allí en un estado profundo de oración hasta que el cuerpo se disolviera. Pero, en ese estado de rendición, la voz de mi padre habló diciendo: Hijo amado, hay otras mentes a quienes quiero llegar a través de ti. Regresa a tu tierra de origen. Salí de mi oración y comencé el viaje. Amigo, solo hay un gurú, el confortador, el Espíritu Santo. Solo hay un único maestro, un solo rayo de luz que corrige la mente. Ya desde el mismo instante en que consideraste el pensamiento de separación, ese gurú, ese rayo de luz, fue colocado en ti. El amor espera tu bienvenida. Es otra manera de decir que el maestro está reposando dentro de tu corazón, esperando a que te calmes para aprender de la mente crística en ti mismo, para rendirte a esa luz que puede llenarte e inspirarte desde dentro, informarte. Es cierto que ha habido muchas tradiciones que han surgido y han prosperado como resultado de mentes no iluminadas que vieron un cierto acontecimiento, como los que fueron percibidos conmigo. Fui percibido como Mesías, el Santo Hijo de Dios, y otros parecían despertar y sanarse en mi presencia. Por tanto, la mente no iluminada dice: bien, como yo veo que yo no podría despertarme a mí mismo o sanarme a mí mismo, entonces es el Mesías quien debe habérselo hecho a ellos. En un cierto periodo de tiempo, en muchas culturas, esa percepción se hizo una teología, una creencia, un ritual, una enseñanza. Y esto pasó, sin pensarlo mucho, de generación en generación, e incluso hasta llegar al punto en que existen algunos maestros en tu mundo que en gran parte, como yo, están pasando a través de sus propias fases de despertar, pero sí creen que el poder está en ellos. ¿Y por qué no? Si una multitud les da ese poder diciendo: no podemos creer que nos despertemos a nosotros mismos, pero iremos y nos sentaremos a tus pies, y tendremos experiencias de iluminación, y entonces diremos que nos lo hiciste tú. ¿Ves cómo eso comienza a operar así en una mente que no está todavía completamente liberada? Así que les digo esto: nadie tiene el poder de despertarte, sino tú mismo. Ahora bien, si te estás percibiendo a ti mismo como no despierto, eso parece ser en gran medida una carga,
Pero recuerda que esto significa que lo opuesto es también cierto. Significa que en ninguna situación puede nadie tener el poder de evitar que tú te despiertes. Si eliges despertar, es mucho más fácil hacerlo en tu mundo, empleando la oportunidad que te dan las relaciones con mentes no iluminadas. Esperar a encontrar una mente iluminada en el mundo que tenga el poder de salvarte es como la búsqueda de una aguja en un pajar. Por tanto, no busques el gurú fuera de ti mismo, sino comienza a usar el tiempo de forma constructiva. Contempla cada momento de tu experiencia como otra oportunidad más para reconocer la verdad que siempre es verdad. Oh, puedo elegir paz, soy uno con Dios. ¿Cuán divertido podría ser brindarle simplemente un poco de amor a este instante? Simplemente dejando caer las ilusiones. Las nubes que pasan por el cielo de la mente, que parecen entrar en tu campo de discernimiento, esas nubes del juicio, de la reacción, de la percepción, de la necesidad de tener razón. Querido amigo, cuando digas de nuevo que alguien te dice que tiene el poder de despertarte, vete a otro sitio, gírate, sacúdete el polvo de tus sandalias, no se merecen tu tiempo. Y cuando oigas que alguien dice, simplemente soy un amante de Dios, no puedo hacer otra cosa por ti que no sea morar contigo en la oración, que dice que juntos podemos ser la verdad que hace que todas las cosas sean libres. A ese sí, date prisa en ir con ese, y ve como un igual, pues eso es la filiación. Entiende, por favor, que cuando acudimos al tiempo, al campo de lo que consideras como lo físico, para crear un medio de comunicación con ustedes, no llegamos desde alguna otra localización, sino desde la profundidad, desde el corazón, la esencia, de aquello que la mente es, que el amor es, de aquello de donde la conciencia emerge. Venimos de la realidad y nos unimos a ustedes en el único lugar donde puede tener lugar una auténtica comunicación, en la realidad. Esto solo puede significar que en aquellos momentos en que se sienten, y no meramente cuando lo consideras intelectualmente, sino cuando sientes que verdadera e inmediatamente comprendes lo que está siendo comunicado, difundido por las palabras que elegimos, significa que en ese momento no estás morando en el tiempo, no estás morando en la ilusión, sino en la realidad. Y en ese momento no hay ninguna distancia entre ustedes y yo, hablando literalmente. Ahora, si hablamos de distancia, no es solo en unos términos que concibes como físicos, sino que entre nosotros tampoco hay distancia cualitativamente hablando. Es decir, en el momento en que recibes la verdad, no es que estemos por encima de ustedes, ni más allá de ustedes, ni que nos hayamos siquiera adelantado un poco. Estás comprendiendo la esencia de la verdad desde la esencia de la mente de Cristo, que es la única mente que puede comprender la verdad y la realidad de Dios. Esa verdad está necesariamente en tu interior y ha estado ahí dentro desde antes de que el tiempo naciera. Ha estado con ustedes desde antes que una diminuta y loca idea pareciera deslizarse por la amplitud de su mente y ustedes eligieran creer en ella. Esa realidad no se les puede quitar, y es desde esa realidad desde donde tenéis el discernimiento de vuestra propia existencia. Es desde esa realidad a partir de la cual reúnen el combustible, por así decirlo, para crear las percepciones que más desean. Y las percepciones que más desean son precisamente las que están experimentando en cualquier momento dado. Para los que están morando en la realidad mientras escuchan estas palabras, sepan inmediatamente que eso significa que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia sus percepciones están siendo, por así decirlo, arrojadas sobre ustedes desde alguna fuente o fuerza externa a ustedes.
y que en cada momento ustedes y únicamente ustedes han creado la percepción y por lo tanto la experiencia que están teniendo dentro del campo de la mente y por ninguna otra razón que porque la han deseado. Es por esto por lo que el propio camino del despertar, sin importar la forma que tome, es siempre un volver a entrenar la mente. Es la decisión que elige disciplinar la mente a cada instante y para enseñar solo amor, para albergar solo pensamientos amorosos, para reconocer que no existe tal cosa como un pensamiento fútil, ya que cada pensamiento o cada percepción albergado en la mente genera de inmediato tu experiencia, y esa experiencia es como una piedrita arrojada en un estanque que envía una reverberación, una vibración a través del campo de tu ser, y este campo llega lejos, mucho más lejos de lo que normalmente percibes como las fronteras de tu cuerpo. Solo experimentas lo que deseas, y es por eso por lo que el deseo es siempre la clave primera y más fundamental en el proceso del despertar. Por eso el deseo es la energía igualmente conocida por todas las mentes, en todos los reinos, en todas las dimensiones, en todos los mundos. Mediante el deseo es como eliges renunciar al valor que le has dado a la percepción limitada. Es mediante el deseo como decides enseñar solo amor. Es mediante el deseo que el reino queda restaurado en tu mente. Pues mediante el deseo es como ha sido concebido en la santa mente de Dios. La manera más simple de descubrir qué es lo que deseas en cualquier momento dado es simplemente detenerte y observar. ¿Qué pensamientos o pareceres están teniendo lugar en este momento presente dentro de mi mente? ¿Cómo estoy percibiendo el mundo que parece estar alrededor del cuerpo? ¿Cómo me estoy percibiendo a mí mismo en este instante? Y con honestidad verás muy rápida y muy fácilmente qué es lo que más has deseado experimentar en ese momento. Puede ser bastante impactante cuando el discernimiento comienza a volverse hacia sí mismo para observar la mecánica de sus propios procesos de pensamiento en el mundo, y cuando entonces se da cuenta de que los pensamientos que ciertamente están ahí danzando en la mente no están ahí por ninguna otra razón que porque han sido deseados por la verdad de quienes son. Y ustedes son ese poder que ha sido concebido a partir de la mente de Dios, hecho imagen de Dios, es decir, con un poder infinito para crear lo que sea que elijas experimentar. El deseo es pues algo esencial para la comprensión del mismísimo proceso de transformación, pues lo que deseas realmente lo experimentas. La manera más simple de descubrir qué es lo que deseas en cualquier momento dado es simplemente detenerte y observar. ¿Qué pensamientos o pareceres están teniendo lugar en este momento presente dentro de mi mente? ¿Cómo estoy percibiendo el mundo que parece estar alrededor del cuerpo? Y muy especialmente, ¿cómo me estoy percibiendo a mí mismo en este instante? Y con honestidad verás muy rápida y muy fácilmente qué es lo que más habéis deseado experimentar en este momento. En efecto, puede ser bastante impactante cuando el discernimiento comienza a volverse hacia sí mismo para observar la mecánica de sus propios procesos de pensamiento en el mundo, y cuando entonces se da cuenta de que los pensamientos que ciertamente están ahí, danzando en la mente, no están ahí por ninguna otra razón que porque han sido deseados por la verdad de quienes son. Y ustedes son ese poder que ha sido concebido a partir de la mente de Dios, hecho imagen de Dios, es decir, con un poder infinito para crear lo que sea que elijas experimentar. El deseo es pues algo esencial para la comprensión del mismísimo proceso de transformación, pues lo que deseas realmente lo experimentas. Cuando caminé por este plano,
que por cierto ni siquiera ahora existe de forma independiente de mí y no existe en ningún lugar, salvo donde ustedes y yo estamos unidos como uno solo. Cuando caminé por este planeta como un hombre, aparentemente oculto en un cuerpo o como un cuerpo, yo también experimentaba la necesidad de aprender a observar la naturaleza de mi propia mente y de descubrir qué era lo que estaba deseando en cualquier momento dado. La vigilancia por el reino significa volver a entrenar la mente hasta que solamente desee amor, hasta que desee solamente el reino, solamente iluminación, solamente paz, solamente realidad. Y cuando ha sido entrenada de ese modo en este momento, no queda ya ningún sentido de ese yo separado que conoce la carencia. Ya no hay más sentido de ese yo separado que siente que no merece ser la encarnación de Cristo. Y en ese momento el cuerpo puede parecer que continúa o bien podría desintegrarse. Y en todo caso el propio cuerpo será percibido bajo una luz muy diferente. Ya no es visto como algo denso y duro, que parece que lo separa de sus hermanos o hermanas, sino solo como una danza de sombras que le proporciona temporalmente al Cristo una oportunidad de hablar el lenguaje de aquellos que todavía creen que el cuerpo es real, para poderse comunicar con ellos y echar una piedrita en el estanque, que envíe una reverberación, una vibración a través del cuerpo, que es emanada hacia todos y que es reconocida por todos, quizá no aceptada, pero sí reconocida. Por eso han oído muchas historias, incluso algunas relacionadas conmigo, que dicen que cuando un maestro camina por el planeta, algo sucede en el campo de la energía, en la mente de aquellos que están cerca de él o de ella. Hay una energía que se transmite. No es que el maestro les cambie, es que la verdad en ellos es repentinamente avivada para proporcionar un recuerdo, al menos uno muy transitorio, de lo que es verdad. Y así, una ilusión puede ser soltada, o quizás todas ellas. El cuerpo se convierte casi en un medio mágico de comunicación. Parece ser algo sólido, parece ser quien tú eres, y no obstante, cuando la mente se ha vuelto a entrenar del todo y se ha completado la purificación, el cuerpo se vuelve simplemente transparente y carente de significado, salvo por la extensión de la luz del amor. Ahora bien, os he comentado muchas veces que despertar como Cristo requiere que comiences tu travesía como Cristo. No es posible que te transformes para poder volverte Cristo, pero sí es posible aceptar simplemente la idea de la verdad y permitir que esa sea la base desde la que tu vida se expresa a sí misma. De modo que comienza a pensar con Cristo, de modo que comienzas a respirar con Cristo, de modo que comienza a visualizar con Cristo. La vida de la transformación no es un proceso de cambiar esa cualidad de no merecimiento en ustedes hasta el punto en que finalmente estarán llamando a las puertas del cielo para así poder despertar, sino que descansa en tu decisión de aceptar la verdad que es verdad siempre. Yo y mi Padre somos uno, ahora que eso está fuera de cuestión. ¿Cómo viviría un Cristo en esta dimensión? ¿Cómo se entregaría a sí mismo en cada momento de la experiencia? ¿A qué atendería? ¿Qué visión vería? La lucha por despertar es el mismísimo obstáculo a la hora de llevar a cabo esto. Por eso le fueron dados los 5 minutos como Cristo, como un ejercicio muy simple. Y si ciertamente deseas a Cristo por encima de todas las cosas, ¿no participarías en ello cada día? Pues aquello que deseas y amas es aquello que atrae tu atención. Si amas el Cristo, deja entonces que tire de ti, por así decirlo, que te traiga a pasar 5 minutos al día en la comprensión de que solo puedes ser aquello que estás creado para ser. Y habiendo aceptado eso como la verdad, pregúntate entonces en tu propia mente crística sobre cómo vas a vivir en este día. Pues la mente que está despierta ya no ve ninguna distinción entre estar aquí y no estar aquí. Ya no ve ninguna distinción entre el cielo y la tierra. No ve ninguna distinción entre la eternidad y el tiempo.
No ve ninguna distinción entre lo no material y lo material o físico. Ya no ve ninguna distinción entre lo extraordinario y lo ordinario, sino que más bien la realidad ha regresado a la mente y ella impregna todo lo que la mente experimenta. Y literalmente aquel mundo que pensabas que te era conocido, edificios, automóviles, gobiernos y todo el resto, se vuelve simplemente una inofensiva ilusión transitoria que parece haber embaucado a tus hermanos y hermanas que forman parte de ustedes. Y como el mundo se ve ahora en su transparencia, ya no les resulta temible, y son libres para caminar y morar en él tanto tiempo como el cuerpo dure, con calma, con alegría, realizando sus tareas más extraordinariamente ordinarias, salvo por el hecho de que ellas se han traducido en los medios por los cuales le demuestran al mundo la verdad del amor. La característica de reaccionar ante las cosas, el sufrimiento, la duda, la depresión. En otras palabras, el malestar solo puede ser el reflejo de la decisión de emplear el poder de la mente para desear y por lo tanto para percibir y experimentar aquello que es de semejante a la verdad del reino. La libertad, la paz, la cualidad de lo ilimitado y sobre todo la carencia de miedo deben necesariamente venir a resultas de la decisión de emplear el poder de la mente para recordar, constatar, comprender, morar y extender la verdad que es verdad siempre. Y entonces ese fenómeno pasajero que es considerado como la vida se ve simplemente como una deliciosa danza. No tiene propósito en y por sí mismo. Una vez que le diste un propósito que era de semejante al de Dios, pero como Cristos, el propósito que ves en el mundo es compartido con ustedes por su Creador, y tu voluntad se ha vuelto la misma que la de Dios, para meramente morar y existir al servicio del proceso por el cual aquellos que han sido embaucados pueden recordar la verdad y volverse libres. Y ya no importa cómo vaya a ocurrir eso, ya no importa la forma en la que vaya a darse tu enseñanza, es lo mismo. Y no ves diferencia alguna entre tu forma y la de cualquier otra persona, pues reconoces a los maestros de Dios. Y donde estás, en cualquier momento, se vuelve un regalo divino, arrojado literalmente en tu regazo como la oportunidad de disfrutar del recuerdo de que eres uno con Dios, de que todo lo que estás viendo es una ilusión pasajera, en el sentido de que solía tener un propósito que parecía real, pero ese propósito se ha disuelto y se ha marchado. ¿A dónde se marchó el mundo? Solía pensar que era un lugar temible, solía pensar que tenía que tomar la delantera, solía pensar que había gente que podría convertirme en una víctima, pero ahora lo veo todo inofensivo. No veo nada ahí fuera que pueda añadirme nada. Simplemente estoy en calma y en paz, con deleite, en el juego del reino de mi Padre, y donde yo estoy, Cristo mora. Así es que la distancia entre el lugar donde quizás percibes que estás y el lugar donde podrías percibir que nosotros estamos, es tan solo la distancia de una decisión. Esa decisión espera tu bienvenida y nadie puede quitarte el poder de decidirte a admitir tu identidad como criatura de Dios. Así que considera bien este instante. Detente y mira en el interior de la mente. Observa entonces el simple día que has estado viviendo hasta ahora y pregúntate qué has deseado en este día. Permite que la memoria te traiga recuerdo de las elecciones que has hecho. Contempla las elecciones de los sentimientos, de las percepciones o de los pensamientos que puedas haber tenido hoy. Contémplalos con perfecta inocencia y simplemente observa. Oh, en este momento ciertamente no estaba deseando la paz. En ese momento ciertamente no estaba deseando un recuerdo perfecto. Y si puedes encontrar un momento hoy, uno que hayas tenido hasta ahora, y por cierto, incluso si comenzaste a oír o a leer esto solo 5 minutos después de levantarte de la cama, si miras bien, en esos 5 minutos puede que descubras que ha habido al menos un instante en el que de forma deliberada no estabas eligiendo desear el recuerdo de la unión con Dios. Ahora bien, ¿significa eso que tengas que ir por ahí diciendo «Deseo la unión con Dios»? ¿Deseo la unión con Dios? No, esas son solo palabras.
El deseo es un sentimiento, impregna por completo el corazón. Podríamos decir que lo sientes en el cuerpo, que es en realidad, de todos modos, solo la profundidad de la mente. Mira bien a ver si hubo un instante en el que estuvieras empleando el poder de la mente para decidir en contra del reino. Cuando encuentres ese instante, simplemente examínalo, obsérvalo, con inocencia, y meramente di, podría haber elegido de otra manera. Y esa es la simplicidad y el poder que el reino es. El mundo sigue existiendo sin estar causado por nada que esté fuera de tu propia mente, pero dentro de ella tienes un dominio completo. Esto significa que dentro de la mente única de Cristo, si la percibieras por un momento como un océano, tiene lugar la individuación, surgen olas individuales hechas de la misma sustancia, libertad perfecta, perfecto conocimiento de Dios y perfecta unión con Dios. Y en esa libertad está presente el poder de decidir o de desear, y el deseo engendra mundos interminablemente. De ahí es de donde un día provino nuestro planeta. De ahí es de donde provino todo nuestro sistema solar, y todo nuestro universo por entero fue concebido a partir del deseo. Por tanto, la clave para la transformación de tu experiencia de vida, mientras el cuerpo dure, está en asumir una responsabilidad completa de cómo estás eligiendo emplear tu mente. Recuerda que solo tú puedes pensar un pensamiento, solo tú puedes tener una idea, y ninguna de esas ideas puede entrar en tus dominios, sobre los cuales tienes un completo dominio, a menos que tú le hayas enviado una invitación. Así de simple. Y esto es un espejo de lo que Dios es, infinita y perfecta libertad. Aquello a lo que me he referido como Dios simplemente nunca se desvía de desear solo la extensión del amor, el nacimiento de aquello que es semejante a sí mismo. Y tu voluntad está unida a la de tu Creador cuando te decides a concebir solo aquello que refleje amor, lo bueno, lo santo y lo bello. La mente, tal como ha llegado a conocer, los engañará para que piensen que, bueno, si vivo de esta manera el 95% del tiempo, el otro 5% del tiempo podré hacer lo que sea. Y eso es absolutamente cierto, y no obstante, cuanto más llegas realmente a desear solo aquello que refleja la verdad de quién eres, serás capaz de tolerar cada vez menos divergencia dentro de ti mismo. Por eso cuando una mente realmente comienza a despertar, resulta cada vez más doloroso continuar con ciertos pensamientos o comportamientos que no reflejan el deseo más profundo del corazón. Por eso la brecha se reduce cada vez más, la brecha de inconsciencia, la brecha en la cual la mente trata de defender sus elecciones y percepciones hasta que finalmente descansa en una vulnerabilidad completa. Vive en completa inocencia y ya no le teme al cambio dentro de su sistema de pensamiento. No teme ser desafiada por otra mente, ya que solamente ansía poder crear un sistema de pensamiento que pueda concebir lo bueno, lo santo y lo bello. Ya no explica, ya no se defiende, ya no busca convencer, meramente permanece y se entrega a la corriente de amor que fluye a través de ella. Y cada idea presentada por otra mente se vuelve algo para ser vivido, algo para asimilar, algo en lo que mirar a ver si se esconde alguna joya que pudiera añadir algo a la belleza de su propia expresión de lo bueno, lo santo y lo bello. Todo se vuelve, como se suele decir, agua para el molino. Y no hay necesidad de defenderse. El cuerpo no se tensa, la respiración no se hace corta, solo hay vulnerabilidad. Ya no hay necesidad de esconderse, ya no hay necesidad de preocuparse por las percepciones de los demás, ya que una percepción no te puede dañar. Solo existe tal amor por uno mismo que nada, menos que Dios, puede servir. El deseo es el gran poder de la creatividad. Es aquello que da nacimiento
a tu experiencia misma. El deseo es perfectamente libre. Ese deseo, ese poder de desear, está dentro de ti y nunca estarás sin él. Es imposible estar sin deseo, ya que solo puedes encontrarte estando allá donde hayas deseado estar. Incluso si estás en una meditación profunda y perfectamente silenciosa, estás ahí debido al deseo. Por lo tanto, asume la responsabilidad por lo que deseas. Admite que aquello que deseas será lo que experimentas. Admite que lo que deseas crea literalmente el camino por el cual experimentarás o bien el cielo o bien el infierno, paz o turbulencia, amor o miedo. Y en cada momento de deseo, justo donde estás, has concebido un mundo por entero. Pues a partir de ese deseo, crearás tus percepciones de todo, desde las percepciones de ti mismo hasta la de la más lejana de las estrellas, y en una fracción de segundo, en un momento de no tiempo. Así pues, una parte de la travesía en la vía de la transformación está en aprender a transformar tu experiencia de vida de modo que la disfrutes cada vez más, que estés apegado a ella cada vez menos y que no la temas en absoluto. Hay muchos en tu mundo que todavía perciben la espiritualidad como un camino de apartarse del lugar donde están, sin entender que no pueden estar en ningún otro lado salvo en su propia mente. Y en tanto que tengan el deseo de escapar de donde estén, permanecerán bloqueados ahí dentro, ya que solo el amor puede sanar. Por lo tanto, la vía de la sanación, que es la vía de la transformación, requiere que te vuelvas a mirar hacia tus creaciones, a mirar en tu propia mente para llevar amor a lo que sea que está surgiendo, a partir del deseo de ser la presencia de Cristo. Ahora bien, ¿significa esto que, en tanto que el cuerpo dure y te encuentres en el mundo de espacio, tiempo, movimiento y de todo el resto de cosas, significa esto que no llevarás el cuerpo de un sitio a otro? Por supuesto que no. ¿Significa que las relaciones tridimensionales van a dejar de ir y venir? Por supuesto que no. Lo que significa es que te volverás completamente libre de la vieja percepción que dice que la atracción hacia una cierta relación te va a añadir algo a ti o que te va a mantener a salvo. Comienzas a ser libre para permitir que la danza de la ilusión tridimensional simplemente tenga lugar, pero sin tener poder sobre ti. Así pues, el estado más elevado de discernimiento, en el que la percepción ha sido totalmente limpiada y purificada, es paradójico si es que intentas hablar de él, pues te consideras a ti mismo y te ves como un cuerpo-mente con un cierto nombre que vive en cierto lugar en cierto planeta y que hace cierta cosa. Y en ese mismísimo momento, en el mismísimo campo de tu mente, sabrás que no eres ese cuerpo ni ese nombre, que no eres esa historia, que eres algo más, algo grandioso, que eres algo divino, misterioso, que eres algo que está más allá de la comprensión de cualquier mente, al menos en el ámbito del pensamiento. Y literalmente reconocerás y sentirás en el núcleo de tu ser la verdad de las dos cosas, y ya no habrá más opción entre ellas. Al examinar la personalidad ya no verás una gran división entre ella y la naturaleza de la mente crística, pues ambas se habrán vuelto una sola cosa. Contemplarás el más ordinario de los eventos que experimentes con tu cuerpo y no verás ningún tipo de diferencia entre eso y el reino de los cielos. Simplemente está surgiendo y está literalmente siendo albergado en, impregnado por y bañado de la realidad que es verdad siempre. Sabrás que eres totalmente libre cuando ya no sientas ninguna obstrucción,
ante lo que sea que esté surgiendo en el campo de tu experiencia. ¿Y por qué? Porque simplemente la verás como otra oportunidad para decir: Espíritu Santo, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo sería todo para mí si en este momento simplemente constato y comprendo que solo el amor es real? Y entonces escucharás esa voz, la sentirás profundamente en tu corazón y simplemente reaccionarás ante esa voz y ante ninguna otra. No atenderás a lo que otras mentes piensen sobre lo que deberías hacer. Simplemente atenderás a esa sola voz. Y no te hablará desde el ego, pues no habrá juicio. Y simplemente irás y vendrás como alguien desconocido para el mundo, y no obstante como alguien que parece ser muy normal, que parece ser el mismo que cualquier otro. La diferencia está en que, aunque todavía parece que el cuerpo camina sobre la tierra, tú estás literalmente abarcando la tierra. Y dentro de ti reconoces que el miedo se ha ido. El deseo es pues el tema. Vamos a hacer un ejercicio que nos tomará 10 minutos de cada hora. Pon la alarma. Y durante 10 minutos observa realmente cómo estás moviendo el cuerpo. Acabo de levantarme del sofá y estoy yendo a la cocina. ¿Por qué? Estoy teniendo deseo de helado. Ha surgido de un pensamiento en la mente, al que le he dado el poder de motivar el movimiento del cuerpo para emprender la acción necesaria para poder poner ahora mi mano en la puerta del refrigerador. Y por cierto, debo decir que a mí me habría gustado tener uno de esos en aquel entonces. Ahora estoy abriendo el congelador y sacando la pequeña caja fría de cartón, hecho del cuerpo de algún árbol en algún lugar, y en él está la sustancia que alguna otra mente creó a partir del deseo. Y ahora estoy tomando un utensilio llamado cuchara, concebido por otra mente que tuvo el deseo de hacer la vida más fácil. Y ahora estoy hundiéndola en el helado, y ahora lo estoy metiendo en el cuerpo, que en sí mismo es el resultado de un deseo. Y estoy creando mi experiencia. Y ahí no hay ninguna otra causa salvo esta, el surgimiento, el brote inicial de un pensamiento, de un sentimiento, de un deseo que ha concebido el movimiento de todo un mundo, llamado cuerpo, para crear la experiencia de comer helado. Y esto lo puedes hacer durante 10 minutos simplemente observando lo que realmente estás haciendo. Ahora bien, ¿qué significa eso? No significa, voy a trabajar para poder pagar las facturas. No es así. Estás yendo a trabajar porque has tenido el deseo de crear algo que parece darte un semblante de seguridad, de predecibilidad y de supervivencia. El empleo o la profesión es algo concebido a partir del deseo, debido a tu percepción de lo que crees que necesitas. Así pues, no estás yendo a trabajo para poder hacer algo. Simplemente estás poniendo el cuerpo en el automóvil y conduciendo por la autovía. Comienza a aprender a observar, sin adornos, sin interpretación ni explicaciones, exactamente lo que estás haciendo durante 10 minutos. Y luego, si quieres volver a ser inconsciente, por supuesto, hazlo. Pero de esta manera comenzarás a discernir que algo está transcurriendo todo el tiempo, como una corriente subyacente o un río. Pues como eres realidad, siempre está ahí el deseo de extender lo bueno, lo santo y lo bello. Y al observar lo que realmente estás haciendo, descubrirás que en realidad estás teniendo éxito en eso mucho más a menudo de lo que tú mismo querrías reconocer. Comenzarás a ver en algunas de tus sonrisas corrientes, o en la decisión que tomas de enviar una tarjeta postal a un amigo, o en la de abstenerte de decir alguna palabra hiriente,
comenzarás a descubrir que también eso fue concebido a partir del deseo dentro de tu santa mente. Y comenzarás a degustar que hay una profundidad en ti que ya está más allá del miedo, que ya está más allá de la ilusión, que ya descansa en la compasión y el amor, en la sabiduría y la verdad. Comenzarás a descubrir que ya estás teniendo muchos éxitos sobre los cuales puedes continuar, sobre los cuales puedes reconocer en tu interior como una manera de probar el sabor, el sentimiento de que, con toda seguridad, Cristo sí mora en esta mente. Una vez te sugerí que solamente recordaras tus pensamientos amorosos, pero el truco para eso está en que primero debes volverte consciente de ellos. Así es que muchos se quedan atrapados en la depresión, en la ansiedad y en la locura de la mente porque ponen toda su energía en percibir lo que está equivocado y ninguna energía en percibir su éxito como Cristo. Así pues, aprende cada 10 minutos a desarrollar la habilidad de observar lo que realmente estás haciendo. Y cuando te detengas en la cafetería camino del trabajo y entres y le des algo de dinero a la persona que te da la taza de café y le mires a los ojos, sonrías y digas: gracias, acabas de lograrlo. Has comunicado la verdad. Has recordado que tienes enfrente a alguien que se merece tu respeto y tu amor. Y eso es todo un éxito. Cada vez que interrumpes el impulso que la mente tiene para percibir solamente problemas, comenzarás a descubrir que el río subyacente de la mente de Cristo todavía está dentro de ti, en silencio. Y a medida que sientes tus éxitos cada vez más profundamente, eso a su vez aumenta tu deseo de vivir en esa corriente. Y momento a momento, día a día, cultivarás el poder necesario para estar identificado solamente con esa mente. Y durante un tiempo parecerá que hay dos sistemas de pensamiento: el viejo sistema con el que solías estar identificado y el que parece estar siendo concebido en tu interior y que en realidad estás simplemente recordando. Pero tú estás eligiendo llevar la disciplina necesaria, la vigilancia necesaria, para volver a entrenar la mente a estar identificada, pero no con el ámbito de la ilusión, sino con la corriente de realidad que está fluyendo a través de ti, sin trabas, sin obstrucciones, a lo largo de toda la eternidad, sin final. Ese es el único regalo que el tiempo te da. Es todo lo que hay. No puedes usar el tiempo para almacenar riqueza en alguna cuenta bancaria para el futuro, ya que el futuro no existe y no tienes el control sobre lo que va a suceder con tus monedas de oro en tu mundo. El tiempo solo tiene un propósito, y es el que le ha dado el Confortador. Y ese propósito es la expiación o conciliación del Hijo de Dios. Ahora bien, todo eso suena muy elevado y la mente va y dice: bueno, sí, claro, ya entiendo eso perfectamente bien, gracias, buenos días. Y entonces esa misma mente va derecha a seguir con sus mismos viejos patrones. Habiendo escuchado, no ha entendido. Habiendo probado, no ha degustado. Hasta que no te decidas a aprovechar el tiempo, reconociendo el gran regalo que tiene para ti, y no como un castigo ni como un deber, sino como la oportunidad para volverte totalmente libre y para sonreír dentro de tu corazón porque sabes que eres uno con Dios, para aprovechar la oportunidad de disciplinar la mente, de modo que llegue a estar identificada con la corriente de la mente de Cristo, que susurra como una calmada voz bajo el estrépito y el tumulto del mundo conflictivo del ego, lleno de miedo, de dudas, de juicio y de la necesidad de tener razón, de la necesidad de que otros estén equivocados o sean malos, de la necesidad de creer que hay alguna fuente de poder fuera de sí mismo. Cuando despiertas y comprendes que la verdad es verdad siempre, no vuelves a quejarte de ningún instante de experiencia.
en el que tienes el poder de desear de forma diferente. Pues así como desees, así percibirás. Y según percibas, experimentarás. Y todo el juego está simplemente en esto. Eres totalmente libre, justo aquí, justo ahora. No puedes hacer nada para volverte libre. Solo puedes recordar tu libertad mediante la manera en que eliges emplear la mente en cualquier momento. El tiempo es una ilusión, y las cosas que pasan, los fenómenos del espacio y del tiempo, son solo sombras que has interpretado de cierta manera. No hay ninguna ganancia, no hay ninguna pérdida, no hay nada que temer. El mundo no te puede añadir ni quitar nada. Estás meramente aquí en este aula transitoria, con la oportunidad de hacer lo que cualquier maestro en cualquier dimensión puede hacer, pues tienes el mismo poder que yo tengo, el de enseñar solo amor, y lo que enseñes será necesaria e inmediatamente lo que aprendas. Por lo tanto, aprende bien a observar la mente. ¿Qué estoy deseando realmente? Y no a decir ¿qué me gustaría estar deseando?, sino ¿qué estoy realmente deseando? Mientras recuerdas que todo evento es neutro. Solo se trata de una experiencia de aprendizaje, eso es todo. La separación no existe, la verdad es verdad siempre. La muerte es irreal, eres espíritu puro. El tiempo solo es un contexto. El mundo es inofensivo. No puedes ser una víctima. Eres libre. La expiación ha terminado. La ascensión ha sido completada. Una vez que ya tienes el mensaje, cuelga el teléfono y ponte en manos a la obra, eligiendo llevar esa realidad a la danza de sombras llamada este mundo. Pues, ¿para qué sirve rezar por la libertad en el futuro? Se trata de permanecer en libertad ahora. Y una última cosa sobre el deseo. La mente egoica, que está compuesta de atracción, aversión, juicio, o bien aceptación, o bien aversión, e incluso odio, dice: esto es correcto, esto es incorrecto, esto está bien, esto está mal. Ten también la disposición a abrazar y aceptar los resultados de lo que has estado deseando. Cuando hundes la cuchara en el helado, disfruta de ello, abraza eso en tanto que son los efectos de tu deseo. Y cuando compras un automóvil que se rompe, entrénate para abrazarlo y disfrutarlo, igual que con el helado. ¿Y por qué? Por una razón muy simple. Si la mente egoica juzga las cosas como correctas o incorrectas, si juzgas el helado como bueno pero la rotura del automóvil como mala, ¿qué mente tiene poder sobre ti? ¿Eres libre en ese momento? Mi automóvil se acaba de romper. Oh, pero es una puesta de sol tan bella. Creo que igualmente podría sentarme aquí y dejar que las estrellas salgan. Después de todo, en realidad no estaba yendo a ningún lado. La mente lo es todo, y si realmente deseas algo más que creer en Cristo, debes asumir la responsabilidad de transformar la mente empleando los momentos más ordinarios para ver de forma diferente. Y a medida que remodelas la manera de emplear la mente, en cada momento llegarás a degustar una profunda libertad, una libertad que te va a llevar instantáneamente mucho más allá de las cosas del espacio y del tiempo. Y parecerá que estas cosas están surgiendo de tu interior y que están muriendo dentro de ti. Universos surgiendo y muriendo dentro de la santa mente de Cristo. Ese es pues el gran regalo que se te da. Y a medida que continuamos por la vía de la transformación, como puedes ver, hemos vuelto de nuevo a un viejo tema, el llamado deseo. ¿De qué eres digno de desear más? De hecho, descubrirás y crearás tu camino hacia tu propio despertar consumado. Y solo para añadir una cosa final, no puede haber final para la mente de Dios. Morarás para siempre dentro de ella, como aquel que mora en un bosque infinito. ¿Por qué no jugar en el reino? Disfruta de tus ejercicios y serán ellos quienes
Saboreen un profundo recuerdo de la verdad que es verdad siempre. Por lo tanto, estad en paz. Lección 9. No te es posible estar sin amor. No te es posible estar solo. No te es posible probar la muerte. No te es posible probar la verdadera pérdida. No te es posible sufrir el sueño de la separación. No te es posible estar separado de tu Creador. No te es posible fracasar. No te es posible hacer daño a nadie ni a nada. No te es posible ser culpable de pecado. Recapacita sobre estas afirmaciones. Escríbelas en un papel y mira a ver qué surge en tu mente y escríbelo. Lo que descubrirás serán muchas imágenes, muchas ideas e incluso ciertos sentimientos que parecen indicarte que la afirmación no debe ser totalmente cierta. Esta es la manera, pues, de que agudices tu capacidad de observar lo que está pasando realmente dentro del campo de tu propia mente. Es una manera de acceder a una purificación deliberada. La negación nunca puede purificar la mente, pero no puedes trascender lo que rechazas aceptar, pues en la aceptación el amor regresa realmente al lugar donde una vez habitaba la sombra, y el amor por sí solo lo cura todo. El inocente no necesita temer, por lo tanto, como eres inocente, a medida que te detienes a hacer este proceso, eres totalmente libre de ser completamente honesto sobre lo que surge en la mente mientras permaneces con cada afirmación. Simplemente anótalo y tras 2 o 3 minutos detente y mira a ver lo que te ha llegado, lo que ha surgido dentro de ti. Y entonces yuxtapón ambas visiones, es decir, toma la afirmación en la que estás trabajando y simplemente repítela para ti. Y luego considera la imagen, la descripción, el recuerdo o cualquier afirmación que parezca indicar que tu experiencia es distinta de la que sugiere la afirmación en la que estás trabajando. Y al yuxtaponerlas así, mira a ver qué ha surgido en tu mente. Sé honesto. A continuación di: sí, por ejemplo, es un evento que ocurrió la semana pasada, o el año pasado, o hace 10 años, o 500 años atrás. Realmente no importa. A medida que lo contemplas, pregunta simplemente: esta creencia o esta percepción de mí mismo, que parece entrar en contradicción con la afirmación arriba de la página, ¿ha cambiado realmente algo sobre mí? ¿Me ha quitado mi existencia? Y simplemente mira a ver cuál es la respuesta. Entonces levanta los ojos de la página y mira a tu alrededor y di en tu interior: en este momento soy libre para elegir ver las cosas de forma diferente. Y entonces tómate tan solo un momento o 2 y permanece así, simplemente mirando a tu alrededor. Luego regresa a la afirmación de arriba de la página y repítela de nuevo en voz alta, al menos 3 veces. Entonces simplemente di para ti, con calma: esta es la verdad sobre mí y solo quiero la verdad. Luego deja la afirmación y sigue con tus asuntos. Vuelve a ella en otro momento y realiza este tipo de proceso durante 1 semana y con cada una de las afirmaciones que te he dado. Y ten por seguro que la purificación va a ocurrir en la profundidad de la mente. Cada uno de ustedes la experimentará a su propia manera, pero la experimentará. Y recuerda siempre, pues, que la mente es lo único que puede ser transformado. Y si la purificación tiene lugar, es gracias al poder de la mente misma. Así como el deseo es esencial para la realización y la comprensión, así también lo es la disposición o el permiso. Toma una pizca de disposición, que es lo mismo que el permiso, y rocía tus experiencias con ella. Espárcela por el mundo. Espárcela sobre tu propia existencia. Vuélvete alguien dispuesto a ser aquel que cultiva la habilidad de permitir todo, pues la mente que es libre puede hacer esto. La mente encarcelada no puede, pues la mente encarcelada está así porque insiste en que lo que percibe
debería ser en sí mismo diferente, pero que el perceptor no necesita cambiar. Y esa es la mismísima esencia del encarcelamiento. Alguien que cultiva esta habilidad de permitir, está cultivando pues en verdad el mismísimo acto del perdón. Está liberando al mundo de su insistencia en que sus percepciones sean tomadas como las correctas. Está liberándose a sí mismo de la necesidad de aferrarse a sus percepciones y por lo tanto permite todo, confía en todo y de este modo acepta y trasciende todo. El permiso sigue los pasos del deseo, pues cuando deseas el reino por encima de todo, no tienes ninguna otra elección más que la de descubrir que debes permitir que el mundo sea como el mundo es, pues no has reconocido cómo es el mundo, sino tan solo has conocido tus percepciones de él. Pero el confortador sanará esas percepciones, y eso requiere un poco de tu voluntad para permitir que tus percepciones sean cambiadas. Y a medida que se cambian, el mundo se convierte mágicamente en un lugar diferente. Realmente se hace transparente e inofensivo, se vuelve virtualmente sin valor, salvo por el valor que el confortador le quiera dar mientras dure. El permiso es un proceso de soltar, es un proceso de confiar, es un proceso en el que se dice, ¿sabes? Me pregunto cómo sería si simplemente dejo que las cosas sean como son, advertirlas y dejarlas pasar. El permiso es la puerta de entrada a través de la cual el Cristo accede a un total recuerdo de Cristo. El permiso aporta una intensa sensación de liberación, una liberación de toda circunstancia, pues tus circunstancias son aquello que has creído que tiene el poder de encarcelarte. Pero a medida que te decides a renunciar a tu percepción del mundo o de cualquier circunstancia, descubres que ya estás morando en libertad. El poder, y eso es lo que la libertad es poder para crear de manera diferente, y ese crear es el efecto de lo que eliges ver. El permiso, pues, puede concebirse como una resistencia que se derrite dentro del sistema nervioso, por así decirlo, ese sistema que de alguna manera es tan solo un aspecto de la mente. El permiso es como abrir las palmas de las manos. En vez de aferrarte con mucha tensión, simplemente sueltas. ¿Y qué es lo que sueltas? Sueltas el hábito de necesitar tener razón, el hábito de necesitar percibir que el mundo es un lugar temible, el hábito de percibir que estás en carencia, el hábito de percibir que Cristo debe estar lejos de ti. Cualquier cosa que no sea como el reino del cielo es un hábito que bien se merece ser soltado al permitir que se disuelva en tu mente. La esencia, pues, de la comunicación es el cultivo del permiso. Es la disposición a retirar la tapa que has colocado sobre tu propia mente, de modo que te vuelves capaz, en inocencia, de simplemente observar cómo es realmente, qué está pasando ahí mismo en sus sótanos, y lo haces sin juzgar, sin miedo, sin justificaciones ni explicaciones. Está simplemente ahí. Con el permiso cultivas la mismísima cualidad del perdón. Y sin el perdón es imposible despertar a la comprensión y a la constatación de la verdad que es verdad siempre. ¿Y por qué? Porque el juicio es lo opuesto al reino. Y si el perdón es retenido, literalmente estás haciendo la elección de estar fuera del reino. Has empleado el poder de la mente para tomar una decisión, a partir del deseo de aferrarte a una percepción, y de ese modo has generado una experiencia directa. Y eres tú quien se ha expulsado a sí mismo del jardín. Recuerda pues que el perdón siempre es esencial, es necesario para la expiación. El perdón es otro modo de decir permiso. Y con esto no hablamos de pasividad ciega, sino de una renuncia dentro de la propia mente, y eso es todo. Se trata de la disposición a ver y entender la total neutralidad de cualquier evento. Es la disposición a permitir que el confortador te recuerde que la separación no existe,
que de ninguna manera puedes volverte culpable de pecado y todo lo demás. El perdón es renunciar a aquello que has decidido que es cierto sobre el mundo. Es pues en gran medida una práctica centrada en uno mismo. Pero por ti mismo no puedes perdonar a tu hermano o hermana por nada, porque en realidad no han hecho nada. El perdón es el perdón de uno mismo, por insistir en reemplazar la realidad con tu propia versión de ella. El permiso, queridos amigos, es como los pétalos de una flor, que se abren para acoger un nuevo amanecer en un día de primavera. El permiso es como el derretimiento del hielo, que permite que el río fluya. El permiso es como retirar el tapón de una botella de dulce perfume y disfrutarlo tan intensamente como puedas. El permiso es la disolución del miedo. El permiso es transformación. Y cuando has llegado a permitir todo, a confiar en todo, habrás aceptado todo. Y solo alguien que es más grande que aquello que es acogido puede realizar esa aceptación. Por lo tanto, siempre que te sientas encarcelado, es porque te has hecho más pequeño que el mundo que percibes. Y cuando te sientes libre, es porque has recordado que eres aquel del que todas las cosas han surgido. Eres el Hijo de Dios. Eres el vasto cielo en el que surgen y pasan todas las nubes y todas las tormentas, mientras el cielo permanece indemne, eternamente inmutable. Eso es libertad. Y el cultivo de la libertad es una elección libre. Es el resultado del deseo del reino. A medida que llegas a perdonarte realmente a ti mismo por toda percepción que hayas tenido alguna vez sobre alguien o algo, llegas también a descubrir lo que significa renunciar a las percepciones de ti mismo. Pues no puedes despertar plenamente a menos que te incluyas a ti mismo en el círculo de tu perdón. Y en último término, por supuesto, llegas a entender que la mismísima práctica del permiso es realmente el acto de permitirte a ti mismo ser realmente el yo que tú eres. Ya no te resistes al proceso de purificación, sea cual sea el medio que el confortador emplee para ti. Simplemente ya no importa más. ¿Por qué resistirse? Lo único que quiero es Dios.